Más allá, la querida abuela Cristina López. Así es que nuestro más sentido pésame para la familia López hasta Danlí, al barrio Pueblo Nuevo, ya que doña Cristina López ha fallecido en horas de la madrugada. Su cuerpo será llevado en los próximos minutos hasta su natal ciudad Danlí, en el Paraíso. A mi esposa, a su madre Telma López, nuestro sentido pesar también a sus tíos. Y con el permiso de la familia doliente, quiero hacer un contacto hasta la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, porque a esta hora de la mañana Nelson Flores nos detalla sobre inundaciones en el norte del país a causa de la entrada en Honduras de un frente frío que está dejando varios municipios incomunicados. Buenos días, Nelson Flores. Buenos días, Eric. Buenos días, invitados del foro, televidentes de TEN, Canal 10. Así justamente estamos aquí en Copeco y cenaos, porque evidentemente estas dos instituciones están ligadas en este tema del desbordamiento de ríos, el frente frío que está ocurriendo y que está dejando pues ya daños considerables, unas 1.492 personas afectadas, cerca de 1.492 familias, cerca de 8.000 personas se registran. Estoy con Carlos López, evidentemente coordina y coopera con Copeco. Vamos a hablar primero sobre los daños que se están registrando y posteriormente sobre el tema de los frentes fríos y los pronósticos. Es un gusto saludarlo. Buenos días, Carlos. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Así como usted lo mencionaba, sí tenemos 1.454 familias afectadas. Siempre cuando se refieren a familias afectadas, prácticamente son casi 8.000 personas que están incomunicadas, debido a que hay crecida de ríos y quebradas, y estas pues no tienen paso de cómo movilizarse hacia otros sectores. Igualmente, eso también se incluye para la parte de Islas de la Bahía, porque no se está operando marítimamente debido al oleaje alterado que se está dando hasta 9 pies, así que no es recomendable que se desplacen de Ceiba a Islas de la Bahía por bastante oleaje alterado. También hay otras acciones de parte de los compañeros de COE. Estamos teniendo evacuaciones preventivas en conjunto con entes de primera respuesta en el sector, y también con corte y limpieza por caída de árboles y afectaciones mayores. Igualmente se reporta desbordamientos, un desborde del río Papaloteca en Juticalpa, Atlántida, dejando aproximadamente 2.800 personas, que son 700 familias afectadas, y también en río Esteban Bambú, en río Coco, están prácticamente un poco desbordados estos ríos. Asimismo, tenemos otra información importante, que en coordinación con pobladores de rescate del señor Julio Matute, de 73 años de edad, que fue arrastrado por corriente del río Perla en la comunidad de Caracas, en el municipio del Porvenir, Atlántida. Así que, y cabe destacar que estas precipitaciones, licenciado, pues van a continuar el día de hoy, ya que esta masa de aire frío pues todavía este día miércoles nos estará afectando. Tenemos alertas verdes en 3 departamentos y amarilla en Atlántida, ¿sí es, Carlos? Sí, en Lloro, Colón, Cortés e Islas de la Bahía está en verde, y Atlántida continúa con alerta amarilla, debido a que las precipitaciones para hoy todavía van a ser bastante importantes en Atlántida. Prácticamente ha llovido la noche y la madrugada de este día. Nosotros hemos estado en el turno nocturno y hemos dado registros de hasta 50-60 milímetros de lluvia para Atlántida y el departamento de Colón. Bueno, este frente frío puede disiparse a partir de este día, o mañana, pero ya el próximo sábado entraría el cuarto frente frío. Sí, todavía para el día de hoy, por ejemplo, nos deja afectado no solamente en el norte, también aquí en la región central con bajas temperaturas. Tegucigalpa amaneció con 13 grados centígrados, el aeropuerto de Tegucigalpa solo tiene 2 kilómetros de visibilidad horizontal debido a la presencia de llovizna. El aeropuerto de San Pedro Sula solo tiene 3 kilómetros debido a lluvias moderadas. La Ceiba solo tiene 3 también por lluvias fuertes, y Roatán igualmente, así que se están viendo afectadas también la parte aérea, y las condiciones empezarían a mejorar la noche del día de hoy, y así que jueves y viernes las condiciones serán bastante frescas, cielos parcialmente nublados,
y condiciones estables. El sábado, después del mediodía, nuevamente estaría ingresando otra masa de aire frío que sería la número 4 y afectando sábado, domingo y hasta el día lunes. ¿Los 4 aeropuertos internacionales están cerrados, Carlos? No están, Tegucigalpa sí tenemos información que sí no está operando por un techo bajo de nubosidad y presencia de llovizna. San Pedro Sula está con 3 kilómetros, todavía creo que sí está operando. El de Ceiba sí creo que no, porque su aproximación pues la tiene bien reducida. Y Roatán, pues como sabemos que es una isla, pues ellos están operando, pero igual casi todas las operaciones de Tegucigalpa, y por lo tanto aquí aquí están suspendidas, así que allá no está llegando ningún vuelo. Bueno, ha sido completo el informe que nos ha proporcionado Carlos López aquí en Copeco y Senaos, también en torno a estos cambios en el estado del tiempo que están ocurriendo y que pues se van a normalizar o estabilizar en las próximas horas, pero para el próximo fin de semana. Así es que pues el departamento de Atlántida no es lo más afectado, se encuentra en alerta amarilla, Cortés, Lloro y Colón en alerta verde. Parte de lo que está ocurriendo aquí en Copeco y Senaos. Gracias, Carlos. Tiene turno ya de casi 24 horas, así es que lo dejamos descansar un rato. Gracias, Carlos. Vuelvo contigo, Eric. Buenos días. Gracias, Nelson Flores, desde la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, detallando lo que está pasando en materia del estado del tiempo, producto de la entrada en el territorio nacional de este frente frío que está dejando varios municipios incomunicados, particularmente de Colón y Atlántida, así como incomunicado vía aérea también al Departamento Insular de Islas de la Bahía. Ya le presento a mis invitados, en principio al ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala. Buenos días. Eric, buenos días. Saludos a los televidentes. Un gusto estar con ustedes. Saludo al abogado Aristides Mejía. Él es asesor político de Salvador Narrala. Buenos días. Muy buenos días. Saludos a ustedes y a los televidentes. Es un gran gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, también saludo al abogado Fernando Anduray de la Comisión Política del Partido Nacional. Buenos días, abogado. Gracias, Eric. Buenos días. Saludos al pueblo hondureño. Estamos aquí con el deseo de que este día en mi vida se haga la voluntad del Señor y ejerza su autoridad, Dios, sobre nosotros. Y nos dé sabiduría a los hondureños para trabajar bien, a orar, a ponerse en las manos de Dios este día. Bueno, hoy he recibido... Y que entre el espíritu navideño también. Hoy he recibido una grata noticia, y es que ya sabía que el abogado Fernando Anduray era hombre de Dios, va a la iglesia evangélica, pero también ahora me entero que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, también acude a la iglesia evangélica, y me dijo Aristides Mejía, yo creo en Dios, pero no soy practicante, soy católico. Al igual, yo soy más afín a la iglesia evangélica, pero también me gusta acudir a la iglesia católica acompañando a mi querida esposa, que es católica, y yo tengo más principios evangélicos. En principio, ¿qué pasó con el diálogo político, ministro de Gobernación? Usted era parte de la comitiva del gobierno. Así es. Saludos a los compañeros y a usted, Eric. Quiero decirle que estamos satisfechos de los esfuerzos, del entusiasmo y de la disciplina que se mantuvo en todo este proceso, en el cual las fuerzas representativas de la actividad política nos logramos sentar en una mesa. Fíjese que decía ayer Sergio Membreño, uno de los colaboradores que tuvimos en Naciones Unidas, el país debe aprender a dialogar y que ya no podemos seguir en esos procesos y en esa cultura de pactos, que todo se arreglaba firmando un documento y quizás yendo a la Fuerza Aérea o a otra institución garante de esos acuerdos, que ahora los hondureños vamos a una mesa de diálogo. Estuvimos todo el año en esa mesa. Se sacaron 169 consensos, situación nunca antes vista. Yo le puedo dar lectura a alguno de ellos aquí en lo que estamos dialogando. 4 mesas temáticas y al final, obviamente, porque los miembros de la oposición política plantearon que ellos, si no se daba la amnistía, no iban a apoyar los consensos. No se pudo establecer el consenso general y eso impidió que pudiéramos, obviamente, firmar el documento que pudiese enviarse al Congreso Nacional, aunque tenga el apoyo del gobierno y el apoyo de la representación del Partido Nacional. Pero sí le puedo decir que esto es como cuando una persona se va a graduar y aprueba todas las clases menos una, porque al final fue en 4 puntos que no logramos consenso, y tiene que ir a la recuperación y ahí pues aprobar todo esta clase que le puede hacer falta para poder graduarse. Pero
tenemos aún la alternativa del Congreso Nacional, porque nosotros como gobierno nos hemos comprometido con el ministro de Valdías para que estos consensos sean llevados por parte del gobierno al Congreso Nacional de la República. Fueron 4 puntos nada más: la amnistía, el tema del plebiscito para consulta en relación a la reelección presidencial, el tema del registro y el tema del tribunal. 4 puntos nada más en los que no logramos los consensos, y que se condicionó que si la amnistía no se consensuaba, no obstante que nuestra representación planteó en esa mesa que pudiese llevarse al Congreso Nacional el tema de la amnistía y que fuera el Congreso el que decidiera, pero tampoco lo aceptó. Por lo tanto, somos corresponsables en ese tema, porque la representación tanto del Partido Liberal y de Salvador Narrala no aceptó esa opción, que era una opción que también era viable de acuerdo a la responsabilidad que podíamos manejar en ese tema para que el Congreso Nacional fuera el que siguiera. Se decide por mayoría simple. Solamente yo le digo, bueno, no hubo acuerdo en lo más importante. No hubo acuerdo en lo más importante: amnistía, segunda vuelta, reelección presidencial con su consulta y el registro. No hubo acuerdo en lo más importante y al final no se firmó nada. Solo en 10 segundos, ¿cómo califica usted lo que pasó en el diálogo? No, yo lo califico positivamente. Bueno, ahí quedémonos. Le pido a mi director de cámaras, Nelson Bustillo, que me coloque imagen del diálogo político, porque ya se nos va a incorporar el representante del Partido Liberal de Honduras, Eduardo Martel. Eduardo Martel se nos va a incorporar en estos momentos al panel del foro de Canal 10, y ahí le pido a mi director de cámaras que me coloque video del diálogo político, porque le consulto a Aristides Mejía. Aristides Mejía inició siendo parte de la comitiva de Salvador Narrala, pero por arte de magia ya no siguió estando en esa comitiva. No le vamos a consultar por qué, porque son interioridades. Yo le consulto, ¿usted comparte eso de ese calificativo que le da el gobierno, que al final y al cabo el diálogo político terminó siendo positivo, abogado Aristides Mejía? Mire, yo no tengo ningún inconveniente de decir por qué me retiré del diálogo más o menos a la altura de Semana Santa. ¿Por qué se retiró? Bueno, yo pienso que a esas alturas... ¿No creía usted en el diálogo político? Ya estaba formulado, no, al contrario, en ese momento sí creía. Ya estaba formulado los principales puntos del diálogo, que todos sabemos que eran 4. 1, revisar el problema político electoral y la crisis que eso generó antes y después, con un tema que había sido puesto por la oposición, que era ese, y el tema que había sido puesto por el Partido Nacional, que era la irrupción del crimen de maras y pandillas en las elecciones. Ese era el tema. Segundo punto, que debía de ser obligatorio o vinculante, como le dicen algunos. Tercer punto, que debía haber un mediador internacional. Y cuarto punto, que tenían que sentarse las partes ahí principales, que era, es decir, lo que estábamos haciendo era prediálogo, y el diálogo definitivo era cuando ya se sentaran los principales, y los principales eran Juan Orlando, Salvador y Luis Zelaya. Y esa parte no se cumplió. ¿Por qué? Porque para mí el diálogo fue desnaturalizado y lo llevaron para otros temas secundarios, no para el tema original para el que fue concebido, y por eso es que tenemos estos magros resultados que no sabemos todavía si van a tener algún efecto, porque yo le pido después, ¿sí? Porque al final se terminó reconociendo lo que en un momento se dijo: bueno, cualquier cosa que se apruebe aquí tiene que pasar por el Congreso. Entonces se dio toda esa gran vuelta para ir a entregarle a un Congreso en donde hay fuerzas que no participaron en el diálogo y donde no hay un verdadero compromiso, y se desnaturalizaron los temas. Ahora, solo termino con esto. Mi juicio es, el Partido Nacional desnaturalizó el diálogo y la oposición demostró buena fe de querer resolver los problemas de Honduras por la vía del diálogo, y han perdido los del Partido Nacional una gran oportunidad, porque el país está en crisis, sigue en crisis. El gobierno a rato se tambalea cuando tiene una crisis, después se recompone, como ahorita vuelve a una normalidad, pero han desaprovechado un canal extraordinario para solucionar problemas. Y ya le dejo plantear el interrogante para la siguiente ronda: ¿por qué el Partido Nacional a su criterio desnaturalizó el diálogo político? 2 minutos para el abogado Fernando Andoray.
por una cuestión de estrategia. Bueno, pero más adelante vamos a profundizar sobre eso porque Sí. es importante tomar en cuenta que el abogado Aristides Mejía es bastante analítico. ¿Ustedes desnaturalizaron el diálogo político, Fernando Anduray? Yo creo que es una percepción absolutamente sectaria que obedece al lineamiento político y a la disciplina sectaria con que la oposición entra el diálogo. En la mayor parte de las discusiones no hubo diálogo, lo que hubo fue tratar de imponer criterios, especialmente en los temas que eran los torales. Y seguimos en lo mismo aquí, ¿verdad? Es como el Partido Nacional no hace caso, entonces ellos son los culpables. Como el Partido Nacional no quiere, ellos naturalizan todo. Entonces, qué bueno. Que le digamos, sí, Nasralla, tenés razón, sí, Luis Zelaya, tenés razón. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que quieren? En los momentos en que el diálogo agarraba fuerza y que parecía que llegábamos a un tema de consenso, por ejemplo, en la reelección, solo había falta de definir una pregunta. Estuvimos a punto de llegar al acuerdo ahí. Apareció una plataforma ciudadana, Luis Zelaya y Nasralla, con un montón de señores mayores ahí, pidiendo fuera pidiendo que se fuera Juan Orlando del poder, pidiendo que termine Juan Orlando, que es un presidente ilegal, que es un presidente inconstitucional y que tiene que salir del poder. Ese era el diálogo. Éramos nosotros los nacionalistas los que boicoteábamos el diálogo. Si mientras estábamos sentados en las mesas llegando a acuerdos, por fuera estaban pidiendo fuera Juan Orlando, organizando caravanas, organizando todo tipo de asuntos para desestabilizar el funcionamiento del gobierno y generar ingobernabilidad en el país. Yo creo que hay que poner las cosas en claro. Ha habido una intención clara del Partido Nacional de llegar a acuerdos políticos. Planteamos la necesidad de una reforma electoral, una nueva ley electoral, planteamos la necesidad del acondicionamiento del sistema político electoral para que no tengamos crisis en las próximas elecciones, pero la oposición política no le interesan las próximas elecciones, porque no tienen capacidad electoral de enfrentar al Partido Nacional. Individualmente ningún partido nos puede ganar en este momento. Bueno, nos quedamos ahí porque ahora le consulto a Eduardo Martel. ¿Comparte ustedes los criterios abordados por Aristides Mejía, que fue el Partido Nacional quien desnaturalizó el diálogo político, y estos criterios aseverados por Fernando Anduray, que al final lo que quería la oposición era el fuera Juan Orlando Hernández? Gracias, Eric. Buenos días. Mil disculpas por el atraso, el tráfico a veces se complica. Primero quiero decir qué motiva el diálogo, para que entremos en contexto, porque parece que es un favor del Partido Nacional haberse sentado al diálogo. Lo que genera el inicio de un diálogo es un fraude electoral, el fraude electoral del 26 de noviembre, un acto deleznable, censurable, vergonzoso en un sistema democrático. Para evitar muertos, los cuales ya solo en discursos los utilizan, pero que hay al menos 23 familias con huérfanos, viudas, padres que perdieron sus hijos, planteamos la necesidad de un diálogo, pero un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo que fuera a resolver no recomendaciones, no decir, mire, para la próxima hay que... No, señores, fraude electoral. ¿Qué fue lo que pasó el 26 de noviembre? Que se aclare lo del 26 de noviembre. Número 2, ¿quiénes son los responsables de las violaciones de derechos humanos? ¿Quiénes son los responsables de esas muertes, de esos atropellos? Esos eran los dos puntos torales. Y una vez solventados esos dos puntos, Eric, mirar hacia adelante para resolver reformas electorales y reformas constitucionales que evitasen lo que sucedió el 26 de noviembre. Pero aquí Ayala decía una frase que nos dijo ayer Sergio Membreño: aquí se está acostumbrado a pactar y no a dialogar. Y lo vimos en el transcurso del diálogo. Se fueron a un diálogo merucero a repartirse como botín el Registro Nacional de las Personas para partidizarlo aún más, en lugar de generar las confianzas del diálogo para saber que había buena voluntad. Se fueron a distribuirlo por debajo de la mesa para seguirlo controlando, y no va a ser una institución científica. Hoy las condiciones, Eric, son otras. Yo estoy de acuerdo totalmente con Aristides en que se desnaturalizó, obstáculos, valladares, pero hoy las condiciones son otras. Y termino con esto. Cuando iniciamos el prediálogo en febrero, la situación era para encontrar una salida. Hoy tenemos un presidente que, además de lo del fraude, está siendo señalado por vínculos al narcotráfico y actos de corrupción.
hoy las condiciones han cambiado. Bueno, ahí lo damos, porque más adelante le voy a presentar un mensaje de Twitter que ha publicado el expresidente Zelaya. Se los digo, hoy el más contento con lo que pasó en el diálogo político es el expresidente Zelaya. Y lo manifestó en un mensaje de Twitter que más adelante lo vamos a publicar acá. Yo le consulto ahora y le doy un minuto a cada uno de mis invitados para aprovechar más el tiempo. ¿Quién ganó y quién perdió con este diálogo político sin acuerdos, Leonel Ayala? Voy a seguir siendo positivo, porque estamos hablando de 169 consensos, y para mí eso tiene más valor que los desencuentros. Y voy a citar dos situaciones que vimos en el diálogo. Una de ellas, que no hubo fraude. Se hizo hasta una prueba en el Tribunal de Elecciones, se fue a sacar un acta y se corroboró las actas con el dato del sistema. Y cometió un error político la oposición, donde ellos dijeron que 3.000 actas nunca las pudieron encontrar. ¿Cómo usted puede reclamar un triunfo donde usted tiene la evidencia de que ganó un proceso? ¿Sabe qué pasó aquí? Que fue sorprendida la población, fue sorprendido la comunidad internacional, la opinión internacional, y fue sorprendido sus propios parciales, porque fueron a hacer manifestaciones engañados. Yo le digo una cosa, hay responsabilidad ahí en lo que hicieron un llamado a las manifestaciones, porque ellos sabían que estaba engañando a la gente, no tenían 3.000 actas. Y lo otro, no, ahí no queda, lo otro, sí, mire, 10 segundos, sí. Tuvimos que enfrentar situaciones como las de un partido liberal fraccionado, con 17 diputados que habían sido expulsados. Eso lo vivimos en el diálogo. ¿Cómo podemos hablar nosotros de exigir situaciones cuando en casa misma de las representaciones que habían ahí no pudieron arreglar sus propios problemas para poder tener unidad democrática? Ahora le consulto a Aristide Mejía, abogado Aristide Mejía, ¿quién gana, quién pierde? Dice Leonel Ayala que la oposición no pudo comprobar que hubo fraude en las elecciones del 2017. Mire, el fraude ya está más que comprobado, está en un informe de la OEA bien claro, lo ratifican en esto que vamos a discutir a continuación, que es el informe que acaban de presentar para las reformas electorales. Yo creo que el perdedor de esta imposibilidad de llegar a un acuerdo fuerte es el país. Y el Partido Nacional sigue demostrando su irresponsabilidad en ver las cosas a un corto plazo, porque ellos están en una fuga hacia adelante. ¿Qué quiere decir una fuga hacia adelante? Es como cuando alguien escapa de una autoridad y siempre los van a alcanzar. Entonces están destruyendo todas las puertas de salida que podrían construir con la oposición. En una situación de crisis se van a necesitar esas puertas de salida. Entonces yo sí creo que el país perdió, porque ellos lo que querían únicamente era ganar tiempo y, según ellos, consolidar el gobierno, cosa que no han logrado. ¿Quién gana, quién pierde? Abogado Fernando Duray, dice el abogado Aristide Mejía que está más que comprobado el fraude. Mire, hay enormes ganancias de ese diálogo. Hay cualquier cantidad de observaciones y de consensos en cuanto a recomendaciones de funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas, del Registro Nacional de las Personas, del Tribunal Supremo Electoral, reformas a la ley electoral, al procedimiento electoral, a la justicia electoral, al funcionamiento de la Fiscalía en materia electoral, a muchas cosas de estos derechos humanos, cualquier cantidad de recomendaciones. Pero sobre todo en la mesa en que yo estuve, que fue la del fraude electoral y la participación de maras y pandillas, hay un documento fundamental ahí en el que se declara enfáticamente que sí hubo participación de maras y pandillas en el proceso electoral y que afectaron el proceso electoral. Y segundo, es conmigo en el debate ahí donde tuvieron que reconocer públicamente que no tuvieron nunca 3.000 actas ahí. Quedó probado. Y a mí me extraña la posición del licenciado Martel aquí, porque en la mesa electoral los representantes liberales se abocaron después a discutir posibilidades de construcción de un nuevo proceso electoral confiable. Pero aquí sigue alegando que hubo fraude y ahí ya se aceptó que no hubo fraude. Nos quedamos ahí porque le doy ahora un minuto a Eduardo Martel y escuchó a Leonel Ayala y a Fernando Duray. Fraccionado el Partido Liberal acudió al diálogo político, dice. Quien ganó con el fracaso del diálogo son los corruptos, son los vinculados al narcotráfico, son los vinculados a Pandora, son los que saquearon el Seguro Social, son los que saquearon la Secretaría de Salud, esos son los que ganaron. Los que perdieron son los más pobres, son los que no tienen empleo, son los ambulantes, son los que fueron parte de esa caravana migrante, pero que diariamente salen 350, 400 hondureños.
y perdió también Juan Hernández para establecer un mecanismo de su salida. El fin del régimen de Juan Hernández está próximo. Se va a acabar y se va a caer. Y se va a caer de una forma más severa de lo que hubiese sido si hubiese utilizado la plataforma del diálogo, en un diálogo que, insisto, aquí vemos las pruebas, no hubo actitud, insisten en que no hubo fraude sin ningún tipo de justificación, y eso demuestra la voluntad política que no tuvo el Partido Nacional. De esta manera hacemos nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a comenzar a analizar la propuesta de reformas electorales presentados también por la OEA anoche en el Congreso Nacional. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. 2 Toyota Prado, 2 Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, 3 Kia Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicita ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y un carro último modelo puede ser tuyo. Si no la tienes, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. 2 Toyota Prado, 2 Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, 3 Kia Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. A mí me enseñó mi viejito que hacer cosas bien da buenos frutos, y eso les enseño ahora a mis hijos. Son buenas estas ferias. Aquí a la gente le gusta porque todo es recién seguido de la tierra. Vendemos barato y nos compran bastante. Nunca me imaginé que mis hierbas me las iban a comprar en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en todas las ferias del campo a la mesa. Fuerza Alimentos, con las ferias del campo a la mesa, todo es más barato, fresco y de la mejor calidad. Porque te venden los propios productores a precios que sí ajusta. Compra directo a productores del campo hondureño y alimenta mejor a tu familia. Fuerza Honduras, vender barato es el trato. Gobierno de la República. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted.
Hoy les consultamos en Canal 10, hoy miércoles 12 de diciembre, tras lograr 169 consensos sobre asuntos de interés nacional. ¿Cree usted que ha sido un éxito el recién finalizado diálogo nacional? Se lo planteamos como pregunta. Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Vamos a observar cómo están participando los televidentes. 50% dice que sí y vota por la A. Otro 50% no lo cree así y vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco en 1015. Le voy a dar lectura a este mensaje de Twitter que ha publicado Mel Zelaya en las últimas horas sobre el fin del diálogo político. Dice Mel Zelaya: los éxitos, diálogo, dividir la alianza, legitimar a Job, asesinatos impunes, presos políticos y culpar a Mel del fraude. Este es el mensaje que ha publicado Mel. Los éxitos del diálogo, dividir la alianza, legitimar a Job, asesinatos impunes, presos políticos y culpar a Mel del fraude. ¿Comparte estos criterios, Aristóteles Mejía, manifestados por Mel Zelaya en este mensaje de Twitter? No, en lo absoluto, esa nunca fue la intención, por lo menos de Salvador. Salvador creo que ha dado muestras de ser una persona responsable al asistir al diálogo, aunque no hubo resultados. Él prefirió ese camino que el camino de la violencia señalado por otros. Y me parece que el Partido Libre y Manuel Zelaya tuvo su pequeño diálogo y de hecho le dieron un puesto allá en el Registro Nacional de las Personas. Ellos tuvieron su diálogo por aparte. El merucero. ¿Quién es el merucero? No, el diálogo merucero que llamo yo. Hay un diálogo merucero hoy en el país. O sea, el del registro y el del tribunal. Quitemos esa imagen. ¿Quiénes lideran este diálogo merucero al cual usted así lo califica? Son los que pactaron en el Registro Nacional de las Personas. Partido Nacional, pactó Libre y pactó un sector del Partido Liberal. Se distribuyeron el registro, no hicieron caso para evitar la crisis que se generó en el 2017 y evitarla en un próximo proceso. Y en el tribunal ya pactaron. Son 5 miembros, 3 propietarios, 2 suplentes, hasta con nombre y apellido. ¿Sabe qué pasa, Eric? Y no, solo termino. Yo le digo en referencia a Mel con ese mensaje: por sus hechos les conoceréis, dice la palabra. Yo lo invito, si usted quiere sacar a Juan Hernández con tanta vehemencia, lo invito a que se sume a la acción ciudadana contra la dictadura. Ahí estamos los sectores de oposición que realmente queremos que el país vuelva a la tranquilidad y que recupere la senda de la democracia. Si en el pasado cometimos errores y es necesario aceptarlos, hoy se los acepto. Pero miremos para adelante porque el pueblo necesita una salida a esta crisis. ¿No quiere ir Mel Zelaya a esta plataforma, Aristóteles Mejía? Pues yo he visto que no está él, porque están los disidentes del Partido Libre, que son Nelson Ávila y Russell Tomé. Entonces, me parece que ellos no han querido asistir a esto, no han querido asistir al diálogo. En ese sentido, yo creo que el diálogo sí fue un éxito en el sentido de reunir a las partes, porque ya sentar a partes que están confrontadas, eso ya es bastante. Y hubo la voluntad de varias partes de llegar a un acuerdo, no se logró, pero se dejan las puertas abiertas el día de mañana que haya una crisis como la que está viviendo el país constantemente. Ya saben cuál es el camino: volver a sentarse, llaman a Igor otra vez y arman otra vez el diálogo, porque yo creo que el país salió en el pasado de todas sus crisis no con pactos oscuros, como se dice, se hizo con diálogos de cerrados entre las partes que dominaban el país, y eso es importante. Así es que evitamos un montón de problemas en el pasado. Abogado Hernando Duray, ¿tienen hoy ustedes un diálogo a espaldas de Salvador Narrala y Luis Zelaya con Mel Zelaya? Bueno, ¿y qué es lo que quieren? Que cerremos la boca y que no platiquemos con nadie. Ya estamos gobernando, hombre. El gobierno tiene que estar platicando con los diferentes sectores de la sociedad. Sí, conversan con él, entonces. El Congreso no puede estar callado. El Congreso tiene que estar, ahí está trabajando con la OEA y con todas las fuerzas políticas. El problema de esta discusión, de este diálogo que nos tenemos aquí, y que teníamos en la OEA, en la ONU, con Igor Garapuli, es que el pedacito del Partido Liberal que estaba ahí es el más chiquito. Y el partido más grande, el pedazo más grande del Partido Liberal está en el Congreso Nacional, donde están los diputados, y esos diputados tienen mucha afinidad con los alcaldes. Es decir,
los que molestan dentro del Partido Liberal, como el amigo... Abramos los teléfonos, pues. Como el amigo... Abramos los teléfonos ahorita. ¿Cómo se llama? Martel. Hasta nervioso se puso. No, ¿por qué si sos chiquito? Bueno, abramos los teléfonos, pues, a ver ¿Qué representan? Convoquemos a la gente a la calle ahorita a ver qué tenemos. Abramos los teléfonos. Perfecto. Convoquemos el Partido Nacional acá y convocamos el Partido Liberal que controlas a ver qué tenés. Pero van a usar fondos del seguro, de Pandora o de dónde. No representan ni la 10ª parte de lo que ha sido el Partido Liberal históricamente. Abramos los teléfonos, pues. La fuerza más grande del Partido Liberal está en el Congreso Nacional de la República y en los alcaldes. Luis Zelaya es ya casi una persona casi fuera del Partido Liberal. Poca vida le queda ahí como liberal. ¿Están preparando algún golpe? O sea, no, nosotros no, si ustedes solitos son los que están en el pleito. ¿Otro golpe? ¿Verdad? Vaya, y ahora es que los pleitos y las elecciones de 17 diputados que hicieron es culpa del Partido Nacional también. Explíqueme, ¿vienen golpes del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte? Están destruyendo a su partido. Y un partido destruido y dividido no tiene capacidad de ir a sacar un presidente. A confesión de parte del relevo de pruebas. Se prepara un golpe contra el Consejo Central Ejecutivo con la participación del Partido Nacional. Acaba de reconocer Fernando Anduray. Le estoy diciendo que dentro del Partido Liberal, la mayoría, eso lo que usted dijo ahorita, no cambia que la mayoría del Partido Liberal está en contra de Luis Zelaya. Punto. Lo que ellos representan es un pedacito. Eso no le preocupa a usted. Narrala estaba en una alianza con Mel Zelaya, se fue de ahí, ¿verdad? Mel dice que lo sacaron de ahí, que le dividieron la alianza en ese tweet. Pero Narrala se va de ahí a formar un partido. No tiene ni partido. No sé realmente cuál es su caudal electoral. Y no tiene diputados en el Congreso. Y quiere, Luis, con un pedacito del Partido Liberal y Narrala sin partido político, quieren sacar a Juan Orlando de la presidencia de la República. Ellos amenazan aquí, no a decir, este señor le queda poco tiempo de vida, van a salir. ¿Con qué? Para sacar un presidente se necesita el apoyo del pueblo y el Partido Liberal no es ni un pedacito grande del pueblo en este momento. Ustedes no tienen capacidad de hacer eso. Al que hay que tenerle miedo es a Mel Zelaya, porque ese sí tiene gente de calle. Pero usted... y fíjese, y con esos tweets, Mel lo que hace es desarrollar una estrategia y construir una plataforma electoral. El único partido de oposición que está trabajando realmente para participar en las próximas elecciones es Libre. Ese sí se está posicionando. Ese sí está tomando acciones para trabajar en el próximo proceso electoral. Los demás no tienen ni partido político prácticamente en las manos. De tal forma que cuando ven al Partido Nacional unido, fuerte, estuvieron 6, 7 meses diciendo están divididos porque Pepe por aquí, que Ricardo Álvarez por allá, que este por aquí, que este por allá, que Juan Orlando no los quiere, que los van a topar, que los van a... Vamos a la convención, demostramos la unidad granítica. Hoy, si queremos hacer un acto, lo hacemos graníticamente unido, a pesar de todas las cosas que vengan. El Partido Nacional está graníticamente unido. Y tenemos 6 precandidatos, Eric, a la presidencia. Quedémonos ahí. Y estos señores todavía no saben si van a quiénes van a ser los liderazgos con que van a enfrentarnos. Quedemos ahí. Solo les quiero decir esto. 10 segundos. Un año perdió ya la oposición electoralmente hablando. Tienen un año de estar pidiendo que salga Juan Orlando. Y han perdido un año para prepararse electoralmente para las siguientes elecciones. El objetivo de ellos no es participar en las próximas elecciones, es sacar a Juan Orlando. Porque en elecciones no le van a ganar nunca al Partido Nacional así como están. Eduardo Martel, yo me veo obligación democráticamente de darle la palabra a Eduardo Martel y después, lógicamente, voy con Leonel Ayala. No le puedo dar nuevamente la palabra a Leonel Ayala porque alguien del partido en el poder la usó 3 minutos. Eduardo Martel, adelante. ¡Qué barbaridad! Esto es discriminación. No, es democracia, es democracia. Es balance. Yo represento al gobierno, él representa al Partido Nacional. Adelante, Martín. Hoy acabamos de ser testigos de la ceguera, además visceral, del Partido Nacional. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta de la realidad que está sucediendo en el país. Hablan de un golpe al Central Ejecutivo. Denlo, no nos preocupa. Si es que nuestra lucha no va en función de un cargo político, ni de un salario, ni de una chamba, como la hacen muchos que reciben salario y andan en política. Nuestra lucha va en función de un país que está siendo destruido desde hace más de 5, 6, 7 años, que está siendo saqueado. No me ayudes, compadre, diría yo, porque ahora Partido Nacional habla bien de Libre,
Eso creo yo que manda un mensaje equivocado e incorrecto. Aquí estamos hablando de lo que sucedió en el país, y parte de lo que está sucediendo en el país ha sido por la postura de Luis Zelaya el 27 de noviembre de reconocer paladinamente y en un ejercicio democrático quién ganó las elecciones. Y ese es el gran dolor del Partido Nacional, que por cierto nos hicieron llegar mensajes 27, 28, 29 de noviembre, y tenemos hasta las llamadas registradas diciendo: no digan eso, platiquemos, entendámonos. No, señores, no todos tenemos precio. Aquí se ha acostumbrado a utilizar el dinero para comprar conciencias, o a utilizar el poder para amedrentar, para chantajear. No lo vamos a permitir. Hagan lo que hagan, dennos un golpe, échennos a la ATIC, hagan lo que quieran. La verdad se las vamos a decir. Y no estamos pensando en procesos electorales, porque no somos electoreros. Estamos pensando en salvar nuestro país. Leonel Ayala, él es ministro de Gobernación y estuvo siendo parte de esta comitiva integrada, en la que estuvo el Gobierno de la República y el Partido Nacional de Honduras. Así fue el diálogo político, ¿no? Intenso. Con insultos. ¿Y eso es bueno o malo? Nosotros tenemos que ser tolerantes desde el gobierno. En algún momento no lo fuimos. Un momento ahí en el que recibimos insultos para el presidente y no se los permitimos. Pero así fue todo esto. Así fue. Pero le quiero decir algo. Eso demuestra la tolerancia que debemos tener en el gobierno, pero también la mano dura. Y por un lado, no vamos a desconocer los procesos electorales, lo que la democracia refleja. Y reconocer que el Partido Libertad y Refundación ha tenido dos procesos en los que ha sido la segunda fuerza política, no se puede desconocer. Y nosotros no es que estemos hablando bien de Libre. Yo también le voy a criticar todos esos exabruptos que tienen violentos cuando hacen uso del extremismo violento, del radicalismo extremo, y incendian buses, personas que están vinculadas con Libre o que van y hacen acciones en los comercios. Eso no se puede permitir. Esas son acciones que Libre tiene que ir ponderando a lo interno de su partido para tener opciones. Pero Mel Zelaya sí es sólido en su fracción política. No sucede lo mismo con Luis Orlando, que no sé por qué le dice Juan Hernández, le dice, él se llama Luis Orlando, dígale que ponga su nombre. Pero se llama Luis Juan Orlando. Hernández, ¿o no? ¿Y cómo se llama su presidente? Orlando Medrano. El mismo nombre de Juan Orlando y no menciona a Juan Orlando. Pero dígale Luis Orlando. Negándose su mismo nombre. Entonces, no, yo no. Se llama Orlando Medrano, y Medrano es un apellido cachureco. Bueno, entonces Luis Orlando es prácticamente neófito de actividad política. Y Alejandro César, que es el otro acompañante, Alejandro César Salvador, también César es inexperto. Imagínate que tiene el problema que tenía un partido, lo perdió. Se lo quitaron. Lo destruyó y casi destruyó. Tenía una bancada, 14 diputados, la perdió. Tenía una candidatura en una alianza, la perdió. Todo lo pierde, como Honduras va a poner un presidente que todo lo pierde. Entonces eso tienen que reconocerlo. Y cuando se refiere a mi amigo Eduardo Martínez, porque hemos hecho amistades en el diálogo, fíjese que en realidad el Partido Liberal es un partido centenario, pues, que tiene todo el aprecio, que tiene todos líderes como Carlos Roberto Flores. Yo fui diputado de Flores. Es un líder que ellos no lo han respetado. Lo mismo Roberto Micheletti, lo mismo el ahora diputado Elvin Santos. Entonces, imagínense que ellos no han podido manejar su propio partido. ¿Qué tuvieron que hacerse ahorita? Unirse. Ahí apareció Alejandro César con Luis Orlando unidos en contra del gobierno y hablando de que el gobierno cae, que no cae. Si esto es como Caperucita Roja. Yo le pido ya tiempo al ministro Leonel Ayala, porque es tiempo de darle la palabra a Aristides Mejía, asesor político de Salvador Nasrallah. ¿Ve usted los planteamientos del Partido Nacional hoy en el poder? ¿Ve usted? O sea, son posicionamientos bastante directos y francos, porque ustedes como nacionalistas siempre han hecho esos planteamientos. ¿Cómo los reciben ustedes? Yo no diría que francos, me parece primarios y cínicos, ¿no? Porque hablar de que no hubo fraude y querer tapar el sol con un dedo y tratar de echarle todas las culpas a la oposición, nadie se lo cree en Honduras. Hay encuestas de que la credibilidad de ellos ha disminuido totalmente, más que todo por los últimos acontecimientos y los que pasaron el año pasado, etcétera, y los que siguen pasando.
Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a Salvador sí ha sido víctima, en tanto que es la persona que ellos temen, de un despojo del partido, de muchas cosas que han tratado de hacer contra él. A pesar de eso, sigue siendo la persona más popular, y vemos claramente cómo ellos tratan de posicionar, y esa es la estrategia de ellos ahora, a Mel Zelaya como el líder más fuerte de la oposición, porque ellos con lo que sueñan es con poder permanecer en el poder, metiendo miedo sobre Mel, y eso ya lo han hecho otras veces. Así ellos lograrían finalmente aglutinar su propio partido, que sí está dividido. Yo podría decir un montón de cosas largas que yo conozco sobre la división del Partido Nacional, y lograrían aglutinar a otros sectores de la derecha que por miedo, o de centro, que por miedo a que un partido radical de izquierda asuma el poder, se iría a votar otra vez por ellos, teóricamente. ¿Percibe usted una alianza entre Mel Zelaya y los nacionalistas hoy estratégica? Mire, hay acuerdos, porque Mel tiene el interés de posicionarse como el líder de la oposición. Y ellos tienen también el interés de que Mel sea el líder de la oposición y quitar a todos los sectores moderados y centristas de en medio, para que Honduras no tenga una posibilidad de elección entre la derecha corrupta o la izquierda radical. Entonces, ese panorama ese es el escenario sobre el que ellos están jugando. Desgraciadamente pienso que ya el combustible no les da para formular ese encuadramiento, y pienso que al final eso no les va a funcionar. Y yo le pido a Fernando Oray que no se me pase 2 minutos. Dice, o los califica Aristides Mejía como una derecha corrupta, ustedes los nacionalistas. Mire, con lo que dicen los amigos aquí, la esperanza de ellos es la división del Partido Nacional. Esa es la esperanza de la oposición política. Sueñan con que el Partido Nacional se divida. ¿Cómo está hoy? Porque unido al Partido Nacional es imposible que ellos no puedan ganar una elección. No hay ninguna duda de eso. Pero el Partido Nacional está unido y tenemos una estrategia nacional de unidad partidaria, porque sabemos que vienen las elecciones del 2021. Mientras ellos pelean, se dividen y tratan de sacar a Juan Orlando, el gobierno sigue trabajando, el Partido Nacional sigue trabajando y estamos preparándonos para las próximas elecciones. Luego, si usted entrevistara a la gente de Libre, especialmente mujeres de Libre, cómo están de felices de que se haya ido Salvador Narrala de ahí, se va a quedar asustado. Donde Narrala está, hay caos, hay anarquía, hay confrontación. Le dieron un partido, lo destruyó, se fue a meter a la alianza, la destruyó, quedó peleando. Ahí está el tweet de Mel que dice, me acusan del fraude electoral a mí ahora. Narrala acusando a Mel. Esa es la personalidad. Esos son los que quieren gobernar Honduras. Narrala tiene problemas para formar un partido ahorita. Ahí pasan vacías las mesas que ponen, no han podido ni reunir a firmas y quieren sacar a Juan Orlando. Yo creo que andan mal en este tipo de cosas. 2 minutos ya, abogado Anduray, porque... solo hay 1 minuto. Le concedo ahora la palabra a Eduardo Martel. A poner el cronómetro aquí. Bueno, yo le digo, hay que aprovechar bien el tiempo. Y ve usted, ustedes tienen que mandar la mejor imagen de sus partidos, porque los televidentes al final se forman un concepto de ustedes como referentes de cada partido político. Y la otra cosa, para que la conteste él, los que estuvieron pidiendo que nos reuniéramos en privado a platicar del diálogo son los liberales. A nosotros los nacionalistas nos pidieron constantemente, reunamos, platiquemos, y no quisimos hacerlo en privado. Eduardo, no lo dudo, pero hay que aclarar de qué lado, ¿verdad? ¿Cuál fue el lado que...? Ahí en el diálogo político. El clarito, el oscuro. Bueno, ¿usted percibe que un sector del Partido Liberal se quiso reunir con el Partido Nacional? Sí, el mismo que pactó. Ahí dentro del diálogo político, en la ONU, ahí hubo un pedazo del Partido Liberal que no estaba de acuerdo con diálogo merucero. Fíjese que hablan más de la oposición, el Partido Nacional, que de la problemática del país, que de sus asuntos. Aquí se ha dicho que Luis Zelaya es neófito, que Salvador Narrala es un novato. Prefiero neófitos, novatos, a ladrones, corruptos o narcotraficantes. Créame que lo prefiero. Número 2. Debe insultar, hombre. ¿Se siente aludido? Es que hay un montón de liberales metidos en esas acusaciones y usted está... Número 2, si empezamos a... Mire, Nájera de qué partido es. Número 2, que Nájera era nacionalista. Nosotros
No hemos Eso no venido aquí tiene a hablar de los palabra. casos de corrupción. Coordinador de Olancho, la campaña Luis Zelaya. Porque si quieren, hablemos de Tony Hernández, hermano de O de quién Nájera. es? ¿De quién es O de Hernández? Nájera, el coordinador de Olancho, quién de es Luis Zelaya. hermano Tony Hernández? Eso no es... Hermano del presidente. Medrano, 14 años óigame, narcotraficante. Medrano, La DEA y dice, era un gran capo y de la este droga señor- y que este se señor dedicaba a Nájera, ¿qué? transportar, a distribuir, a traficar armas. Ese es el hermanito. Esa es la realidad. Si quieren hablamos. Si quieren hablamos del planeta verde también. Si quieren hablamos de Pandora. Porque nosotros no vamos a defender a ningún corrupto. Y si hay un liberal corrupto, es Palmamo que va. O es extraditado que va. Aquí no vamos a andar defendiendo. Pero investiguemos qué nexos o qué conocimientos tenía Juan Hernández, quien hoy ocupa la presidencia de la República. No es que está ocupando la presidencia de un partido, la presidencia de una república, y su hermano está siendo acusado por actos de narcotráfico y por eso en tiene las que renunciar, cortes Juan federales. Y por eso tiene que renunciar. Ahora, usted es responsable tiene que renunciar de alguno de sus ahora le damos la palabra. Para el mamo es que tienen que ir los que están vinculados. Leonel Ayala, ¿se sienten ustedes golpeados por los últimos hechos que han suscitado en el país en temas de combate a la corrupción? Mire, yo le voy a decir una cosa, si un gobierno ha combatido la corrupción es este gobierno y el gobierno anterior. Se ríe Eduardo Desde Martel, el mire. tema del Se ríe Martel. seguro social. No. ¿Dónde están los responsables de esos actos? Todavía ahorita. Algunos fueron a dar declaraciones ahí. Están privados de libertad. O sea, el Partido Nacional en el gobierno ha tomado acciones en la lucha contra la corrupción y ¿sabe qué? Se autocorrige. Tienen la capacidad de no proteger a nadie, de no encubrir a nadie. Caiga quien caiga. Esa es la decisión que el señor presidente tomó. Y en el caso que menciona, está en un proceso el hermano del presidente, y ha sucedido con varios presidentes en Latinoamérica, el presidente de Guatemala, el presidente de Paraguay, el presidente de El Salvador, porque nadie puede hacerse responsable de cualquier acto de un hermano. Nadie puede, nadie sabe lo que está sucediendo. El presidente es el que más ha luchado contra el narcotráfico, es quien más ha luchado y ha extraditado gente a Estados Unidos, es el que ha definido, desde que fue presidente del Congreso, acciones claras y contundentes: policía militar del orden público, cárceles de máxima seguridad, extradiciones, las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la depuración de la policía, un paraguas aéreo para que aquí no ingresen avionetas cargadas de droga. No ha habido otro que haya luchado de esa manera. Pero le voy a decir algo. Nosotros estamos luchando por las instituciones republicanas y lo vamos a seguir haciendo. Y no son con estas cositas que nos están diciendo aquí. No, pero ya sabemos que es una estrategia del insulto, de la diatriba, de venir y decir, pasa esto, si eso es público, y en qué ha afectado eso a la democracia, ya que se siga gobernando en lo más mínimo. Todos los días el presidente está con su agenda, y todos los días estamos nosotros cumpliendo con nuestras obligaciones. Ve usted, si ha afectado la democracia, hoy solamente 3 de cada 10 hondureños se sienten identificados con el sistema democrático. Ha afectado. Le concedo estos 2 minutos que me quedan para hacer la segunda pausa comercial al abogado Aristides Mejía. El futuro ahora de Salvador Narrala, tomando en cuenta el actual contexto, que finalizó un diálogo político sin acuerdos. Mire, el futuro de Salvador Narrala sigue vivo, pero depende, por supuesto, como para todo el mundo, de varios factores. Uno de los factores es la conclusión de la construcción del partido, cosa que estamos haciendo con bastante celeridad. Yo creo que para primeros días de enero, o si no a finales de este mes, tendremos reunido todos los requisitos, porque hemos avanzado con las firmas y todo. Lo segundo, yo pienso que debe hacer él es ser el factor de unidad entre toda la oposición. Me parece que con el Partido Liberal en primer lugar, y en segundo lugar con todos aquellos que dentro de Libre deseen sumar a una opción que sea la alternativa a este gobierno, y luego tener una estrategia. La estrategia debe estar cifrada, por un lado, en una estrategia a largo plazo, como es toda estrategia, que va a culminar allá en las elecciones, pero también debe de haber otras estrategias por si ocurren cosas en el país que ameritan, digamos, una recomposición de las fuerzas a nivel nacional, que eso puede ocurrir también, como ha ocurrido en varios países de América Latina. Honduras no se exenta. Entonces, me parece a mí que Salvador
dentro de todo esta vorágine que vivimos en Honduras, porque ve usted que hay hasta ahora, por primera vez en el primer año de un gobierno, tantos problemas y tantos intereses políticos que salen a la superficie, tantas candidaturas hasta en el mismo partido de gobierno. Y el único que para mí está quedando libre de todo es Salvador, es decir, todos están con problemas más grandes que Salvador. Sí consideramos de que además Salvador tiene de respaldo la idea de la mayoría de la población que él fue el que ganó las elecciones. Y hay mucha alegría hoy de lo que ha pasado en el diálogo político en el Partido Libertad y Refundación. Aquí me envía un mensajito el alcalde de San Manuel Cortés. Dice: Eric, buenos días, un saludo a sus panelistas. Me alegro que ahora la cúpula del Partido Nacional, ante el fracaso del diálogo político, reconozca Libre como la verdadera fuerza de oposición. Las puertas están abiertas para tomar los acuerdos en el Congreso Nacional. Es el alcalde de San Manuel Cortés del Partido Libertad y Refundación. Una pausa, ya volvemos. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Banco Atlántida presenta a Chayanne desde el Alma Tour. Si quieres bailar, ven conmigo. Este 16 de diciembre tienes una cita en el Estadio de Atletismo de la UNA, 8 p.m. Boletos a la venta en Todo Ticket. Recibe un 15% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito Atlántida. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala hoy. Queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad Catracha. Invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia. Disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos. En todo el país se podrá vivir la Navidad con carrozas, villas navideñas, juegos tradicionales, la deliciosa comida típica de la época. Esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor. Bienvenidos a la Navidad Catracha. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de Jugo Sula. La vida se toma así, natural. Jugos de naranja Sula, naturalmente cheque. Sula, pura confianza. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy, día miércoles 12 de diciembre, tras de lograr 169 consensos sobre asuntos de interés nacional. ¿Cree usted que ha sido un éxito el recién finalizado diálogo nacional? Si cree que sí, vota por la A, cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. 50% vota por la A, que es el sí, y un 50% vota por la B, que es el no. Estaba muy entusiasmado Igor Garafuli cuando inició el diálogo político, pero ayer lo miramos bastante triste a Igor Garafuli. Al final, yo coincido con muchos de mis participantes aquí, gana o pierde, pero al final quien pierde es Honduras como país.
Vamos a estos 45 minutos que nos hacen falta para el foro de Canal 10. Vamos a detallar el tema de las reformas electorales que ha presentado la Organización de Estados Americanos, porque tienen una cierta vinculación con lo discutido en el diálogo político. Es por eso que le pido a mi rotulador que me coloque la primera imagen sobre el principal énfasis de estas reformas electorales planteadas por la OEA. Si podemos ampliar un poco la pantalla, porque básicamente la propuesta de la OEA se basó en tres grandes temas: el diseño institucional en materia electoral, o sea, lo que llamamos régimen electoral, el proceso electoral como tal y el sistema de partidos. Básicamente no pudimos darle lectura a las 96 páginas, pero sí nos llamó la atención dos subtemas. En principio, el tema de la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Los consultores contratados por el Congreso y que pertenecen a la OEA plantean, vamos a ver la siguiente imagen, plantean un Tribunal Supremo Electoral independiente. Ese es el planteamiento. Vamos a darle lectura. Dice: el modo de integración del Consejo Nacional Electoral. Ellos proponen un Consejo Nacional Electoral, es clave para garantizar el éxito de sus tareas. Como fuera mencionado, el actual modelo está construido sobre un esquema bipartidista que ha perdido fuerza. El modelo más conveniente es la composición que garantice la independencia y autonomía de los partidos, en que los consejeros no respondan a influencias partidarias. Ese es el espíritu de la Constitución y se desprende de él. Ve usted la propuesta que están haciendo los consultores contratados por el Congreso y que pertenecen a la Organización de Estados Americanos. Ahora vamos a ver el tema que están proponiendo ellos sobre la reelección presidencial. Se limitaron a no hacer una propuesta, sino observaciones sobre el tema de la reelección presidencial. Vemos la siguiente imagen ahora para que usted, amigo televidente, tenga más insumos. En principio dicen, número 1, la imposición de lo establecido en la Constitución. Para superar la contradicción vigente, una opción es que la Constitución, como norma suprema, se imponga a la realidad material vigente y que la figura de la reelección no exista como parte del ordenamiento jurídico. Básicamente aquí le están diciendo a la clase política que como en la Constitución no está explícito el tema de la reelección, quede sin valor y efecto. Número 2. La opción alternativa es adecuar la norma fundamental a la realidad material vigente, en cuyo caso la regulación de la reelección debiera permitir solo un periodo adicional y adecuar la legislación para resguardar el balance y equilibrio en la competencia entre quien busca reelegirse y su contrincante. Por ejemplo, reglas claras del financiamiento, acceso a medios, restricciones a la propaganda de actividades gubernamentales, entre otros. Sumado al anterior, debe quedar claramente estipulado que el periodo actual del presidente en ejercicio cuenta como segundo periodo, imposibilitándolo de participar en nuevos comicios para un tercer mandato. De entrada vamos a analizar aquí con mis invitados esta parte de lo establecido sobre el tema de la reelección presidencial. Y es aquí donde yo le consulto. Vamos a empezar por Eduardo Martel, Fernando Duray, Aristide Mejía y Leonel Ayala. ¿Comentarios al particular, Eduardo Martel? Primero, muy brevemente decir que el problema no se resuelve con reformas electorales. El problema democrático del país es mucho más profundo. Número 2, esto es como querer tapar con un parchecito un tejado lleno de agujeros. Hay que cambiar el tejado. Dicho esto, empezando por el tema número 1, habla de un Consejo Nacional Electoral autónomo, independiente, sin injerencia política. Ahí está el primer error. Porque no se va a lograr, al menos no en este ambiente. ¿Por qué? De polarización, porque va a ir al Congreso. Como el Registro Nacional de las Personas, hablábamos de personales técnicos, de personal cualificado técnico. No fue así, fue una distribución política partidista. Entonces tenemos que reflexionar cuándo se van a elegir estos miembros de este Consejo Nacional Electoral. Pero una cosa es la propuesta y otra cosa es la acción que tomen los legisladores. Es que lo mismo dice el Tribunal Supremo Electoral. ¿No cree usted que hoy le conviene al país un tribunal independiente? Totalmente. Nosotros estamos a favor, pero como sabemos cómo es la triquiñuela y el juego político, sabemos que
va a ser una imposibilidad, al menos hoy. ¿Usted ve imposible entonces tener un Tribunal Supremo Electoral independiente? Hoy por hoy, dadas las condiciones, sí. Así como lo del registro, exactamente igual, Eric. Quedémonos ahí sobre el tema del Tribunal y solo Supremo termino algo. ¿Sí? El Tribunal Supremo Electoral dice exactamente lo mismo. Aquí está un exmiembro de ese ente, no sé si era Tribunal Supremo ya. Sí, Tribunal Supremo Electoral. Ahí dice que tenían que ser apolíticos, sin ningún tipo de militancia visible. No es cierto, no se cumplió, al contrario, fueron militantes activos de los partidos. Y después de que salió Aristides Mejía, se cometió la peor violación: elegir a Enrique Ortiz Sequeira siendo regidor y a David Matamoros Baxo siendo diputado, y eso hasta la propia Constitución lo prohíbe. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal violentaron incluso la propia Constitución de la República. Sobre esta propuesta de un Consejo Nacional Electoral independiente de los partidos, abogado Fernando Anduray. Yo creo que tenemos que tomar una decisión para darle credibilidad y aspirar a la transparencia en el funcionamiento del Consejo. No se trata de ver a quiénes vamos a poner ahí, se trata de ver cómo va a funcionar, porque el tema es que los funcionarios no pueden hacer más allá de las cosas que le permite la ley, de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, en la reforma electoral, para un nuevo organismo hay que diseñar no solo su estructura organizacional, sino que los procedimientos, sus atribuciones, los procedimientos específicos por los cuales van a ir cumpliendo sus funciones y las responsabilidades y las consecuencias de no observar la ley. Pero es importante que no nos quedemos solo con la idea del Consejo Electoral que están proponiendo. Están proponiendo también un tribunal de justicia electoral. Es decir, lo que están planteando es una reforma institucional, orgánica, de todo el sistema de dirección electoral en el país. Me parece que es importante analizarlo. ¿Quiénes van a ser los 5? El Congreso Nacional, hombre. Definitivamente ahí va a tener que haber un arreglo. Pero lo importante sería que participe de alguna forma la sociedad civil a través de la socialización que se haga de la decisión que deba tomar el Congreso finalmente. ¿Por qué me habla de 5 si actualmente solo son 3? No, es la propuesta, ahí lo propone. Está hablando de la propuesta. Ah, ok. Ahí lo propone. No, pero vean qué interesante, yo no había encontrado ese hallazgo, y dentro de la propuesta de la OEA se establece tener un organismo electoral conformado por 5 magistrados. Creo que hay un poco de luz, porque yo soy del criterio que el Congreso va a elegir un Tribunal Supremo Electoral de 5 magistrados. Lógicamente tienen que reformar la ley electoral y la propia Constitución para darle cabida al Partido Libre, porque hoy, hay que decirlo, las pláticas de Mel Zelaya con el Partido Nacional van encaminadas a eso, a que el Partido Libre tenga un magistrado en el tribunal, y a estas alturas somos del criterio de que ya tienen ganado ese espacio. Yo le doy la palabra ahora al abogado Aristides Mejía, partiendo de esa participación que tuvo incluso como presidente del Tribunal Supremo Electoral en aquellas elecciones muy discutidas, 2005 incluso. Yo ahí tengo que hacerle una observación, porque Mel Zelaya habla mucho de los datos. Aquí está y en 2005 la propuesta, la leo. En la propuesta, solo para que el marco de la... Ok, vaya pues, perfecto. Dice en la propuesta de la OEA que hizo ayer al Congreso: el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 consejeros, electos por mayoría calificada de los 2/3 de votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, por un periodo de 6 años, le cambian el periodo, pudiendo ser reelegidos. El mandato se renueva de manera escalonada de acuerdo con la ley, dice. Para ser consejero del Consejo Nacional Electoral se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de edad, poseer título universitario, reconocido honorabilidad y unidad, y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. No podrán ser consejeros, ahí viene otro tipo de regulaciones. Bueno, ahora Aristides Mejía, el comentario que le iba a decir, Mel Zelaya habla mucho de los datos, y hay que decirlo, en el año 2005 su victoria sobre Pepe Lobo fue bastante mínima, incluso muy discutida, pero aquí el caso es otro. ¿Qué le parece estos planteamientos de la OEA? Mire, yo creo que la OEA ha recogido el problema en su contexto y también ha propuesto cosas importantes para que podrían, si se adoptan, cambiar la situación electoral del país. En primer lugar, el análisis parte del informe que ellos dieron sobre las elecciones pasadas, donde hablaron de las irregularidades y todos los problemas que se presentaron. Ahí ellos lo ratifican.
y hablan de un asunto muy importante, se refieren a uno de los más grandes tratadistas del derecho electoral o de la materia electoral, que se llama Dieter Nolen, es un alemán. Yo lo conocí en Acapulco una vez que fuimos a una cuestión electoral. Este es una gran autoridad y él dice, para poder hacer un buen trabajo en una situación difícil, primero hay que partir de un gran diagnóstico. Y luego del diagnóstico hay que ir a que todas las partes, no solo los partidos políticos, sino que todas las partes opinen, y no sobre todo el cuerpo de propuestas, sino sobre cada una de las propuestas. Porque cuando hay una situación de dificultad como la que hemos tenido y la que podríamos tener si no hacemos la reforma, hay que discutir punto por punto. A mí me parece que los puntos esenciales, porque este es un tema muy largo, ¿verdad? Duray lo sabe, que usted ha estado en esa materia, pero a mí me parece que los puntos esenciales, uno es terminar con ese problema de la reelección que ellos señalan ahí, también en ese informe, y ponen y critican de la sentencia que hizo la Corte frente a lo que establece la Constitución. Ya vamos a pasar a eso. Y hablan de una salida sobre eso. El otro tema que me parece importante es este al que se hizo alusión sobre la composición del Tribunal Electoral, la separación de funciones del Tribunal Electoral, la despolitización del Tribunal Electoral hasta donde se pueda, porque sabemos que es finalmente el Congreso que lo va a hacer, pero él propone una regla que ya se habían mencionado otras veces sobre que no tengan nexos con los partidos, no hayan ocupado puestos, no tengan parentesco, etcétera. Después el otro tema que me parece importante es el de las mesas, donde ellos proponen la ciudadanización. 6 miembros por mesa, y sugieren un número permanente. Sugieren un número. La segunda vuelta la aluden, hacen una mención de la segunda vuelta, pero como un tema que deberán discutir las fuerzas políticas. Y luego finalmente el censo, que me parece que son los 5 temas más importantes, aunque yo podría decir que hay 10 temas importantes en materia electoral, pero estos son los de prioridad a resolver. Así en un minuto, abogado Arístides Mejía, de 3 a 5, ¿independiente o partidario estaría de acuerdo usted? El tribunal. El tribunal que fuera lo más independiente posible. Nosotros debemos de ir avanzando hacia la despolitización. Los tribunales de Centroamérica, para no compararnos con otros países, que funcionan son aquellos que están despolitizados. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Como por ejemplo el de Costa Rica o el de Panamá, incluso el de El Salvador ha funcionado bastante bien. Entonces creo que debemos de avanzar hacia ese punto. Yo conversé con Roxay Rosales, que fue parte de esta comitiva, fue mi profesor en Costa Rica. Yo le planteaba que se debiese tener un tribunal mixto, con representación partidaria a nivel de magistrados propietarios y suplentes de la sociedad civil. Porque yo les digo, aquí ser independiente cuesta. Todos tenemos una afinidad política o ideológica. Todos. Incluso hasta los miembros de la sociedad civil, que son los que se han sacado de ese tema de la independencia, de que no sean partidarios. Mucho ojo, que no vayan a querer después elegir a Carlos Hernández, a Omar Rivera, a Lester Ramírez como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen su visión de mundo. Por ejemplo, Omar Rivera fue miembro de la Resistencia Popular. Hoy tiene un diputado suplente del Partido Nacional que es hermano de él, y tiene al otro hermano siendo parte de la estructura de Salvador Narrala en el departamento de Lloro. ¿Ve usted qué berenjena partidaria tiene Omar Rivera en su familia? Y él fue parte del FIS cuando Mel Zelaya, con Marlon Lara, o sea, su pasado es liberal. ¿Ve usted? No hay tal independencia. Yo le consulto ahora a Leonel Ayala. ¿De 3 a 5 los magistrados independientes, partidarios? Mire, será el Congreso Nacional... ¿Se va David Matamoros Baxter? Será el Congreso Nacional que va a decir esto, pero le quiero decir algo. Eso es un insumo. Lo que está planteando la OEA, así como lo que está planteando el diálogo político por medio de Naciones Unidas, son insumos. Nosotros tenemos 11 acciones para mejorar la administración electoral que propusimos en el diálogo. Yo creo que vale la pena que el Congreso Nacional las tome en consideración para los debates. Y no solo eso, tenemos que ir también a un censo electoral, que es un planteamiento que hacemos nosotros, y a una identificación, una tarjeta de identidad para los votantes, para que no tengamos esos problemas, porque tenemos un registro que tiene problemas graves. Y sobre el tribunal, ¿qué le parecen estas observaciones? Porque yo le digo, ya no puede seguir ahí Eric Rodríguez, ya no puede seguir ahí Saúl, el abogado Saúl, y también David Matamoros Baxter. Es que
Eso es decisión del Congreso Nacional. Nosotros solo ¿Qué creemos... le recomendaría usted al Congreso? Me voy a reservar mi opinión. Solo le puedo decir que necesitamos implementar cambios tecnológicos, cambios en la ciudadanización de las mesas, una vinculación con el tema del respaldo de la persona por medio de su tarjeta de identidad para que pueda hacer el mecanismo de la votación y la integración de ese órgano. Las fuerzas políticas en el Congreso también van a querer su representación ahí, va a ser ahí donde se va a decidir. Y me comentaba un buen amigo del Congreso Nacional que va a ser bien discutido, bien problemático para el Partido Nacional escoger al próximo magistrado, porque el próximo tribunal va a ser partidario. Porque si hay 6 movimientos, así como lo plantea Fernando Anduray, Ricardo Álvarez va a querer que ese magistrado responda a sus intereses. Si va Reinaldo Sánchez, va a querer que responda a sus intereses. Y si es Tito Jura, aún peor, porque Tito Jura está pidiendo todo, incluso de que no hayan elecciones primarias. Pero yo quiero compartir aquí con... Eric, pero hay una cosa... Pero vea, cuando menciona a Tito Jura, siempre responde Fernando Anduray. ¿Usted tiene simpatías por Tito Jura? Es que acaso unas cosas que no... Mira, yo tengo simpatías por Tito Jura, por Ricardo Álvarez, por Olguita Alvarado, por el Cookie... Pero más por quién de todos esos. Por Reinaldo Sánchez. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el 16 más? Es que con cualquiera que pongamos ganamos elecciones en este momento. La oposición no tiene capacidad de ganarnos elecciones. Yo les pido que aprovechemos el tiempo y yo les pido que escuchemos ahora esta breve reacción del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, sobre el informe presentado por los asesores de la Organización de Estados Americanos. Recibimos el producto de la pronta asistencia que la Organización de Estados Americanos, OEA, brinda a Honduras, respondiendo a la gestión que iniciamos desde esta presidencia para elaborar una reforma política electoral para el país. En consecuencia, es oportuno presentar las muestras de nuestro profundo agradecimiento al señor secretario general, doctor Luis Almagro, por su diligencia a la altura de un líder continental que contribuye con las democracias representativas. En efecto, hace pocas semanas tuve el honor de plantearle al organismo multilateral una respetuosa solicitud de apoyo a fin de que nos compartieran experiencias exitosas que nos permitan crear una nueva ley que regule la competencia democrática de los partidos que legítimamente compiten por el poder de la nación. Todo ello con el ferviente ánimo de relanzar nuestro sistema nacional electoral, aportándole más transparencia, inclusión, representatividad, garantías y solidez que generen confianza en los actores directos de las instituciones de derecho público y, lo más importante, en el noble pueblo hondureño que sale a participar en los sufragios a efecto de legitimar a sus gobernantes. Recibir hoy aquí al honorable doctor Francisco Guerrero, coordinador de asuntos electorales de la OEA, y a su equipo, representa para el Congreso Nacional de la República un alto honor, porque sus sugerencias de reformas electorales serán oxígeno para nuestro sistema político e institucional. La OEA conoce bien la fortaleza y los desafíos que constantemente enfrentan sus países miembros, y en el caso particular de Honduras, ha estado presente en nuestros procesos electorales, desempeñando un papel valioso que tenemos en alta estima. Estamos empeñados en darle a Honduras un paquete de reformas electorales que sean una herramienta creada desde la mutua confianza entre los políticos y entre los ciudadanos. Vamos a rediseñar el marco jurídico que norma los procesos electorales a fin de asegurarle al soberano que su voz libremente expresada en las urnas no tenga distorsiones ni alteración de ninguna índole, porque así lo merece nuestro pueblo, así lo reclama la historia y así lo dicta mi corazón comprometido con profundos valores cívicos y republicanos.
El doctor Oliva, refiriéndose a estas propuestas en materia de reforma electoral presentada por los asesores de la Organización de Estados El doctor Oliva es el otro precandidato que se me olvidó mencionar. Y si hoy fuera... Puede ser precandidato. Y él tendría la mayor cantidad de estructura, porque históricamente siempre ha pasado. El presidente del Congreso... Presidente del Congreso tiene una influencia política extraordinaria. ¿Usted lo apoyaría, Oliva? Si es candidato del partido, sí. En la primaria. ¿Y si Leonel se lanza? No, antes. También a Leonel. No, porque yo he escuchado alcaldes. Sí, hombre, mire, Fernando Anduray se molesta conmigo porque yo a veces emito unos comentarios. Mira, no me está mencionando. No, pero yo converso con el presidente de la República. Lo que pasa es que yo converso con diputados y alcaldes. Por ejemplo, hay alcaldes que me dicen, mira, Eric, el ministro Leonel Ayala ha desaprovechado el tiempo, porque a estas alturas él ya hubiera conformado su movimiento político, me dice, como ministro de Gobernación. Otros me dicen, ya Fernando Anduray ya no puede ser precandidato presidencial, me dice, porque mucha simpatía por Juan Orlando. Yo hablo con los alcaldes y con los diputados. Es un insumo, ve usted, por eso Aristides Mejía siempre habla entre líneas, porque también Aristides Mejía, al igual que ustedes, conversan con los políticos y ustedes son políticos. El tema de la reelección presidencial, Eduardo Martel. Permítame, es que usted me mencionó por alusión. ¿30 segundos? Yo estoy sirviendo al presidente Juan Orlando Hernández en el gobierno. ¿No le daría permiso a Juan Orlando? Yo no puedo estar pensando en política, tengo una misión. ¿Pero Reinaldo anda en campaña? No, hombre, si es presidente del partido, ¿cómo va a evitar que participe en política? Pero es ministro de SEDI. Sí, pero es presidente del Comité Central del Partido Nacional. ¿Qué le vamos a pedir? Que no usted es secretario de registro y andaba en política también. ¿Cómo? Sí, hombre. ¿Es cierto o no es cierto? Este fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y anduvo en política. No, yo ahí me dediqué a la... A las 11 de la mañana anunció que había ganado. Andaba en política. A las 11 de la mañana declaró presidente Amel. No, a las 1 de la mañana del día anterior. Ve usted, es bueno el debate, pero yo les pido tomar con mayor seriedad, porque los televidentes a veces se encantan. Fíjate que estamos alegres, usted quiere que peleemos, y estamos aquí, un espíritu diferente. Estamos en Navidad, y esto es para que vean los amigos televidentes que no hay, que no hay enemigos en política, son adversarios. El tema de la reelección presidencial. Solo aclarar algo. Estos son insumos y son propuestas, como van a surgir otras propuestas que son perfectamente válidas. Al final, como decía Deng Xiaoping, a mí no me importa que el gato sea blanco, negro, con tal de que case ratones. Pero lo que sí es una condición sine qua non para que funcione es que debe ser discutido ampliamente y tomado por consenso las decisiones, no impuestas, porque al final eso va a generar los mismos problemas que hoy estamos sufriendo. En cuanto a la reelección, mire, ahí es muy claro, realmente entre líneas, como dice Eric, tenemos que leer, ahí dice que la norma fundamental no acepta la reelección en nuestro país. Claramente lo dice, que se puede, dice, bueno, parte de un acuerdo político, ver si se va a reglamentar o no sé qué, pero claramente dice que no es permitido. Y como no es permitido por la norma fundamental, nuestro criterio sigue siendo, Eric, que sea el soberano, el pueblo hondureño, el que tome la determinación final de un problema que nos ha tenido sumidos en crisis en el 2017, en el 2008, en 1985 y que debemos de ponerle punto y final. Sobre ese tema de la consulta, también los asesores de la OEA se limitaron a no presentar una propuesta, simple y sencillamente plantearon el problema y ejemplos en América Latina. Un minuto para cada quien porque tengo que hacer una tercera pausa comercial. Sin embargo, ellos dicen ahí dos cosas respecto a la reelección. Uno, que hay una contradicción entre lo que establece la Constitución, porque no ha sido reformada, y la sentencia emitida por la Corte. La Corte reconoció que no podía reformar la Constitución de la República, pero declaró inaplicable la prohibición de la reelección. Y la Constitución quedó como estaba, pero no se puede aplicar porque viola derechos de políticos y derechos de libertad de expresión. Esa es la contradicción que dice la OEA que tiene que resolverse, ¿verdad? Por eso es que se plantea el plebiscito. No, pero la OEA... por la vía de dejar el tema como está en la Constitución y no tocar, o dado la otra opción, hacer un plebiscito para que la gente diga si la quiere alterna o la quiere continua la reelección. Ahí está en el escrito. Convenientemente Fernando no leyó otra parte de que dice la OEA, donde habla de la Comisión de Venecia, donde se analizó que el fundamento sobre el cual se hizo esa sentencia, que es la supuesta violación de los derechos humanos del ciudadano Juan Orlando Hernández
pues su derecho de reelegirse no existe, esa es una mala interpretación de las convenciones y esa es una opinión jurídica internacional. Que no vincula a Honduras. Entonces la OEA, pero yo estoy diciendo que la OEA lo menciona en el informe. Absolutamente. Que no te parezca la opinión es otra cosa, pero lo que dice el informe sobre ese aspecto es prácticamente totalmente negativo a la forma como se impuso la reelección, que es la fuente de un montón de problemas aquí en Honduras y todos lo sabemos. Entonces nosotros, una de las cosas prioritarias es salir de ese problema, porque fíjense que tenemos ya prácticamente 10 años de estar enredados en eso de la reelección. Entonces tenemos que hacer algo para terminar con eso, y yo creo que la salida correcta es la que decís, el plebiscito. Está señalado en la Constitución, está señalado, sería admitido por todo el mundo, y eso es lo que se eludió, que es consultarle al pueblo. Por eso hay algunos, y aquí señalo esto, que quieren la constituyente, porque dicen, si hacemos una constituyente, la mayoría de los diputados van a ser de tales y tales partidos, y esos van a tener plenas facultades para reformar el artículo constitucional sobre la reelección sin consultarle al pueblo de nuevo, porque eso es lo que no quieren consultar. Ahora le doy la palabra al ministro Leonel Ayala. Bueno, que no llegaron a ningún acuerdo sobre ese tema de la consulta respecto a la reelección presidencial en el diálogo político. Se planteó originalmente, nosotros quisimos que fuera en el día de las elecciones generales. Después fue la fecha de las elecciones primarias o internas, y por último nosotros planteamos que fuera en enero del año electoral. Estamos hablando del año 2021, y ahí fue donde no pudimos ponernos de acuerdo, y obviamente preguntarle a la población si está de acuerdo en la reelección alterna continua. Esa es la pregunta. Obviamente nosotros como gobierno le enviamos al Congreso Nacional hace algún tiempo ya que por favor procediera a regular ese tema de la reelección, y está en manos del Congreso Nacional. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo de frente, porque sí, desde el 2009 estamos empantanados en ese tema, y la Corte en algún momento emitió su propia opinión, y eso es lo que viabilizó la oportunidad al presidente Juan Orlando Hernández. A propósito de cortes, ve usted, yo sigo lamentando que entre jueves y viernes de la semana anterior, el UDPAS del Autónomo realizó un seminario internacional de ciencia política. Para empezar, aquí ninguno de los 4 caballeros estuvo presente, y la clase política en Honduras fue muy apática a ese seminario internacional. Por ejemplo, la cientista política costarricense Ilka Triminio dijo que este tema de la reelección presidencial asfixia a los partidos políticos que promueven la reelección. Lo está viviendo el PLN en Costa Rica, se quiera o no, lo está viviendo el Partido Nacional, el Frente Sandinista lo está viviendo también en Nicaragua, y también Libre, solo Mel es el candidato de Libre, y ve usted también el tema que la reelección presidencial dada en el Poder Judicial ha hecho que los poderes judiciales en Centroamérica pierdan credibilidad. Absolutamente. Lo dicen cientistas políticos, no lo digo yo, pero yo lamento que la clase política siga siendo apática a la formación en ciencia política, por favor. Por eso es que los resultados se muestran en la Honduras que hoy tenemos. Una pausa, ya volvemos. Mira Ya regresamos con Foro Canal 10. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estabas soñando y llévatelo con 0% de interés durante 2 meses. Servicio gratuito de GPS por 6 meses. Y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira y el destino que espera
siempre es más grande de lo que parece. Honduras, déjate llevar por tu país. ¡Pepe! Deja de soñar y gánate 2 carros 0 kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de 1000 lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero del 2019. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy en Canal 10 tras lograr 169 consensos sobre asuntos de interés nacional. ¿Cree usted que ha sido un éxito el recién finalizado diálogo nacional? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que vota por la B, usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 75% ahora está votando por la A, que es el sí. Un 25% vota por la B, que es el no. Ahora ya estamos casi en la recta final. Nos hace falta una última pausa comercial, pero le quiero consultar a mis invitados para que le digan a los amigos televidentes del Foro de Canal 10 qué viene ahora tras la falta de acuerdos en el diálogo político y ahora con propuestas en materia de reforma electoral en el Congreso Nacional de la República. Inicio con el ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Mire, algo que luchamos nosotros en el diálogo político fue que no obstante lo que está viviendo algunos diputados en el tema de los requerimientos de UFESIC y de MAXI, el Congreso Nacional es una institución, aunque en algún momento no quiso reconocer los amigos de Alejandro César Salum, nosotros siempre les dijimos, quien va a terminar este proceso es el Congreso Nacional. Por lo tanto, los insumos que vienen del diálogo político de Naciones Unidas deben ser considerados, así como lo que está planteando ella. De tal forma que ahora la atención se concentre en el Congreso Nacional de la República. Debemos reconocer y aceptar que vamos a luchar por las instituciones republicanas del país, y es lo que ha hecho el presidente. Él ha dado declaraciones y él ha hablado de su responsabilidad y de su compromiso en seguir atendiendo las instituciones del Estado y trabajar por ellas. Así que yo solo le puedo decir a la población, decirle aquí a usted, Eric, que nuestro compromiso es que el Congreso Nacional cumpla el propósito por el cual fue electo y que confiemos que ahí hay una representación popular, que ahí hay una expresión del pueblo y que estamos para que las luces para el país vengan de esa institución, de ese poder del Estado. Solamente me decía Eval Díaz y decía en su comparecencia en horas de la noche que hoy al parecer le van a presentar El gobierno lo va a hacer, el gobierno va a llevar por instrucción del presidente Hernández todos estos consensos, suman 169, ya le había dicho, son en acción electoral, son 11, y así por el estilo del Tribunal Superior Electoral, reformas constitucionales, de los derechos humanos, se van a llevar al Congreso Nacional. Y aún los 4 temas en los que no tuvimos ese consenso se van a plantear en el Congreso Nacional. Nosotros como gobierno lo estamos haciendo. Pero hay que aclararle también a los amigos televidentes, son consensos, no son acuerdos, porque no hubo firmas de ninguna de las partes. Eduardo Martel. Mire, sí hubo firma del gobierno y del Partido Nacional. No firmó los representantes de los 169 tienen la firma de todos. Los 169 tienen la firma de todos. Lo que no tiene el acuerdo de la mesa de arriba.
Porque cuando nosotros hablamos de 169 consensos, estamos hablando de que todas las partes firmamos. ¿Verdad? Pero arriba, donde los jefes de las comisiones, la comisión política, donde los torones tenían que firmar, ahí porque se condicionó que esos 169 consensos dependían de la amnistía y nosotros dijimos que no. Entonces, pero no es cuestión que ese trabajo se va a botar a la basura. A propósito, en 30 segundos, ¿por qué se negaron ustedes a una amnistía? Porque son delitos comunes, no son delitos políticos. Aquí no hay presos políticos en Honduras. Porque hay una política de seguridad del Estado y no la vamos a desbaratar por estos temas. Así es. Eduardo Martel. Aprovecho para solidarizarme con el hijo de un buen amigo de Salvador Melgen, que está siendo acusado por los sucesos de la semana pasada en la universidad y que no tiene ningún tipo de vinculación. Ese es el sistema de justicia que tenemos y de seguridad. Bien. Nosotros planteamos el diálogo como salida extraordinaria a una situación de crisis. Si no hubiese existido crisis, pues de un solo se hubiese ido toda la discusión al Congreso Nacional y que fuese el Congreso Nacional el que en cumplimiento de sus funciones y atribuciones tomase las decisiones pertinentes. Pero hay una crisis, sigue habiendo crisis, a pesar de que no hubo acuerdo. En el diálogo, estos son insumos, son aportes, pero no era, digamos, el objetivo de este diálogo. A pesar de esos aportes, no hay ningún tipo de solución a la crisis. Si nosotros, pueblo hondureño, vamos nuevamente a decirle al Congreso Nacional, y aquí Eric, que maneja encuestas, datos, el prestigio del Congreso Nacional está por los suelos. Si nosotros vamos a apostar, incluso, mire, y que no se me vayan a enojar los amigos del Partido Nacional, Mauricio Oliva, presidente, ha sido también señalado e investigado en la red de diputados. Ese es el problema, que están luchando contra la institucionalidad de Honduras. Por lo tanto, los amigos de Luis Orlando, ese es el problema, que quieren desnaturalizar todo. Doctor. Sí, claro, gracias, muy amable. Pero me estoy interrumpiendo para hablar de ese tema. Gracias, muy amable. El hecho es de que si nosotros le damos toda la bandeja al Congreso Nacional para que tome decisiones, créanme, y lo estoy anticipando hoy, diciembre, 12 de diciembre, vamos a volver a ser testigos de pactos políticos para beneficios de grupos políticos partidistas. No vamos a solucionar la crisis. Yo apelaría, Eric, y con esto termino para darle oportunidad a mis compañeros, que abramos la discusión, que busquemos a los sectores sociales, que busquemos a las plataformas ciudadanas, que busquemos a los defensores de derechos humanos, que busquemos a los partidos políticos, para que al final nos pongamos de acuerdo en lo que no haya división. Y en lo otro, pues que sea otro mecanismo, pero yo creo que sí hay elementos en los cuales puede haber consenso y puede haber apoyo absoluto. Y así en un minuto, Eduardo, ustedes como partido tienen un gran reto por esa división que hay internamente en la bancada. Eso no se puede negar, Eduardo. Es un tema interno, es una realidad material que tenemos, pero son circunstancias que suceden. Nosotros trabajaremos con los miembros de la bancada liberal que tenemos. Pero sí, tengo que señalar también que la semana pasada, cuando se estaban discutiendo la aprobación de ascensos de las Fuerzas Armadas, solamente 5 diputados estaban votando de la bancada del Partido Liberal, al igual que el Partido Nacional. Eso evidencia que hay cambios internos. Incluso ya se anuncia que Norman Roy Hernández, miembro de la Junta Interventora, va de salida. Incluso entre hoy y mañana podrían haber sorpresas en el Congreso. Lo advertimos en su momento, pero como al final se priorizan los pleitos entre personas y creen que por fregar a este voy a imponer a este, pensemos en el Estado, pensemos en la sociedad. Esas soluciones al final, ahí están las pruebas, menos de un mes. Va a durar esta persona y el daño que se le hace a la institución y al proceso de reforma del registro es profundo. Bueno, tienen un grave reto ustedes porque también las cosas no se imponen, se consensúan, Eduardo Martel. Absolutamente de acuerdo. Hay un gran reto para el Partido Nacional, tomando en cuenta de que en gran manera el pueblo hondureño hoy requiere y reclama cambios en materia de reformas electorales para el próximo proceso. Estamos absolutamente abiertos al proceso de transformación. Este programa no me deja tanto un sabor amargo, sino que más bien agridulce, ¿verdad? ¿Por qué agridulce? Porque, por un lado, las posiciones sectarias de Martel, ¿verdad? Tito ha sido más comedido, pero cuando se habla del tema de la propuesta de la OEA, encuentro que hay receptividad y que están estudiando el asunto. Muchos de esos temas que propone la OEA están contemplados en el diálogo de las Naciones Unidas, muchos de ellos,
¿verdad? El problema es que allá había que tener una bandera política de victoria, porque si no salían derrotados y eso tiene costos políticos. Aquí estamos hablando objetivamente de una propuesta de un sistema electoral que debe ser enriquecido con esos 69 temas que discutimos nosotros ahí en las mesas del diálogo. No hay duda que ya se abrió la puerta a la reforma, porque aquí se están proponiendo cosas interesantes, ¿verdad? Y creo, fíjense que en el tema de la reelección, por ejemplo, hablan de una realidad jurídica y una realidad material, que es lenguaje con el que lo hayamos discutido la reelección. Valdrá la pena verlo. Para usted, ¿cuál pesa más? ¿La material? El material, porque es el que está en práctica, ¿verdad? De tal forma que ellos al final dicen que la alternativa es adecuar la realidad material a la Constitución para que se termine con el problema. Entonces, esas cosas son interesantes. Viene ese asunto de la discusión del registro y esas cosas. Yo creo que cada quien debe tener la participación que la cuota electoral les dio en las elecciones pasadas. Y es importante que aprendamos a respetar la decisión popular. Mire, mientras sigan creyendo que con las redes sociales van a gobernar o van a votar al gobierno, ahí están mal. En las elecciones, el día de las elecciones, aparecen ese montón de gente votando porque son beneficiados por vida mejor, porque son atendidos por el gobierno. O sea, mientras los líderes políticos de la oposición siguen pidiendo fuera Jo, mientras siguen tratando de que se corra a Juan Orlando y que renuncie Juan Orlando, el gobierno sigue trabajando y el Partido Nacional sigue trabajando. Hay dos realidades en Honduras. La realidad del trabajo permanente del pueblo hondureño por sacar adelante el país con su gobierno, y la realidad de políticos que saben que por elecciones no van a llegar al poder y quieren votar el gobierno. Yo creo que el único partido que esté enfocado a una realidad electoral ahorita, como lo dije, yo creo que Meles está ganando la partida a todos ellos. Interesante, interesante. Ya finalizó con Aristide Mejía los retos de Salvador Narrala, partiendo de que aún no logra inscribir su nuevo partido político, y yo he escuchado a los propios diputados, aunque no le, vuelvo y reitero, aunque no le guste a Fernando Anduray, yo he escuchado a los diputados que si hoy el Congreso elige a un nuevo pleno o reforma la ley, a Salvador no le van a dar magistrado, porque para empezar dicen no tiene diputados, tiene 3 en el Pino, pero Libre tiene diputados, tiene 30, es la principal bancada de oposición, después el Partido Liberal con 26, y si nos vamos a la nueva realidad, Partido Nacional, Libre, Partido Liberal, Alianza Patriótica y el Pino serían los que tendrían derecho a un magistrado, si pasamos de 3 a 5, pero lógicamente vea, el Pino hoy no es afín al Partido Nacional, entonces tendríamos a 3 magistrados opositores al Partido Nacional, y el Partido Nacional no va a caer en ese error. Yo le consulto a Aristide Mejía los retos de Salvador Narrala como político, partiendo de esas grandes reformas que se pueden dar en el Congreso. Mire, voy a permitirme aquí leer un mensaje que ha mandado Salvador por mi medio con respecto al diálogo, y menciono otras cosas y luego un pequeño criterio sobre esto que me ha preguntado. Él dice con respecto al diálogo: no hay fracaso. Sirvió para desnudar la falta de voluntad política del gobierno y del Partido Nacional de buscar una salida a la crisis. Y también buscar impunidad para aquellos que a costa del diálogo, impunidad para ellos a costa de los resultados del diálogo. Dejamos abierta la puerta con la ONU como espacio para dialogar con gobierno y Partido Nacional en otros escenarios. Esto quedó claro. Nos toca ahora continuar con nuestro objetivo de terminar con la dictadura y restaurar nuestro Estado de Derecho con acciones como las que realizamos ayer ante el Ministerio Público en 6 ciudades del país. El Partido Nacional y el gobierno no quisieron cumplir con lo acordado y por eso no se llegó a ningún acuerdo. Querían que todo fuera de aquí para adelante y la crisis fue de aquí para atrás. Eso es lo que él dice. Yo agregaría una cosa a lo que usted ha dicho acá. Lo dice Salvador Narrala, ¿verdad? Sí, lo dice Salvador Narrala. Yo, de mi parte, agrego lo siguiente. La primera tarea que tiene la República es reformar las leyes electorales para no volver a caer en una crisis, para que tengamos un instrumento ante cualquier situación, sea que el gobierno termine, sea que el gobierno no termine. Eso 1. 2, necesitamos que el poder próximo tenga legitimidad de origen, que nadie discuta esos resultados. Y 3, sí se puede tener un tribunal despolitizado. Y con eso termino. Usted dijo hace un momento,
No hay en Honduras nadie que esté totalmente despolitizado. En ningún país hay nadie despolitizado. Lo que pasa es que en los demás países se busca ubicar, y aquí lo hay en Honduras, a personas que hacen prevalecer los intereses del país a sus opiniones políticas. Y le voy a dar un ejemplo de eso. Yo entiendo que la señora Castellanos del CNA es de simpatías nacionalistas. Ella proviene aparentemente de simpatías nacionalistas. Es lo que me han dicho amigos cercanos de ella. Pero en este momento ella está haciendo prevalecer su conciencia como hondureña y su conciencia profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos encontrar personas que no sean nominadas por los partidos de forma partidaria y tener un tribunal más despolitizado de lo que tenemos actualmente. ¿30 segundos? Casi nada le pide el gusto. Quiere Gabriela Castellanos en el Tribunal de Elecciones. No, hombre, yo no conozco. Estoy diciendo eso, estoy diciendo un ejemplo de una persona que teniendo simpatías por el partido, cuando le toca actuar profesionalmente, actúa como una profesional. Esa es promoción, electoral también. No, porque ella tiene aptitudes para ese otro cargo. Pero lo que yo digo, existen personas en Honduras que hacen prevalecer su profesionalismo, su amor por la patria a sus afiliaciones políticas. Yo no conozco. Que sí podemos, 30 segundos, Anduray, 30 segundos. Yo creo que sí podemos encontrar gente en Honduras que haga las cosas con dignidad. Pero una cosa es cómo llegan y otra cosa es cómo hacen su trabajo después de 6 meses, 1 año de estar ahí. Yo creo que el éxito de la medida va a estar en los procedimientos y los controles que les establezcamos en la ley, para que entiendan que si violan la ley van a tener problemas graves. Yo no conozco a Gabriela Castellanos y ni mucho menos su pasado partidario, pero sí de Odir Fernández. Su padre era de la estructura de Ricardo Álvarez. Incluso mi maestro de Derecho Agrario, Odir Fernández padre. Hacemos una última pausa comercial. Cuando regresemos, el mensaje final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. 2 Toyota Prado, 2 Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, 3 Kia Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Contribuyente, la amnistía municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados sin multas y recargos. Al realizar tus pagos estás contribuyendo en la ejecución de obras como dragado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, techado y pavimentación, techos, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. International Security Systems, empresa líder en seguridad a nivel nacional. Contamos con servicios de investigación y estudios de seguridad, servicio de guardaespaldas, sistema electrónico de seguridad, protección a contenedores, guardias especializados. Comunícate 9435-8172, 2516-0530, 2516-0531. International Security Systems. Piso 24 es el único restaurante de categoría internacional que está en lo más alto del gusto por su exquisito menú. Usted puede saborear la cocina internacional en Piso 24, Torre Metrópolis, y disfrutar las vistas más preciosas de la capital. Usted está viendo Foro Canal 10.
Le estamos consultando hoy en Canal 10 tras lograr 169 consensos sobre asuntos de interés nacional. ¿Cree usted que ha sido un éxito el recién finalizado diálogo nacional? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. El 70% vota por la A, que es el sí. Un 30% vota por la B, que es el no. Me dice mi producción que me hace falta una pausa comercial. Aquí le voy a dar 30 segundos a cada uno de mis invitados para que me digan, ¿no va a haber plebiscito sobre la reelección presidencial entonces, Eduardo Martel? No va a haber, Eric, pueblo hondureño, porque no hay voluntad, porque estamos pensando en el corto plazo, porque estamos viendo el árbol en lugar de ver el bosque. La problemática va a seguir, y va a seguir latente. La crisis no se solventa. Yo digo francamente, a pesar de que no hay consenso, que no hay acuerdos, que no hay soluciones concretas, después de tantos meses, yo me siento satisfecho de haber impulsado este mecanismo de resolución de conflictos por la vía pacífica. Jamás nos vamos a sentir arrepentidos de haber apostado al diálogo como seres humanos civilizados. Que no haya existido la voluntad, que no haya existido la madurez, que no haya existido la sapiencia, eso es otra historia, pero creo que tarde o temprano, Eric, tendremos que ir a un plebiscito para que sea el soberano el que recupere la capacidad de decisión en una democracia. 30 segundos, Fernando Duray. ¿No va a plebiscito entonces? A mí me parece que la oportunidad del plebiscito está latente, porque este asunto del diálogo nacional lo que ha hecho ahorita es cambiar de escenario. Nada más que ya no se va a seguir discutiendo entre 2 o 3 fuerzas políticas nada más. Ahora se va a discutir con el corte transversal de la sociedad que está representado en el gobierno, en el Congreso Nacional. Desde ese punto de vista, es el pueblo hondureño representado en el Congreso el que puede decidir que sí haya un plebiscito. Y el Partido Nacional es por consulta, nosotros estamos de acuerdo. Y así como lo plantea la OEA, el informe, la alternativa, una pregunta, si el pueblo la quiere alterna o la quiere continua, y hacen ver que esa es la realidad material del país. Nosotros estamos de acuerdo con el plebiscito y creo que está a salvo la posibilidad todavía que hay. Les envío un saludo al ingeniero Roberto Sabla de la Alcaldía Municipal y dice que le apostemos al paz y a la tranquilidad de nuestra querida Honduras. Saludo correspondido a la vía navideña a todo el mundo. A la vía navideña. Su mensaje sobre este tema. No va a haber plebiscito. Vea usted de lo que pasó en el diálogo político. No va a haber. Narrala quiere, pero Narrala quería otro tipo de... Pero que todos estábamos de acuerdo en el plebiscito, fue en la fecha que nos pusimos de acuerdo. Ajá, y en la pregunta también hay que decirlo, hay que ser claro, porque es el tema tiempo y la pregunta...